Bueno, hablamos de cáncer de mama. Hoy es el Día Internacional del Cáncer de Mama y octubre se ha dado como el mes justamente mundial para tomar conciencia sobre esta patología que, curiosamente, diagnosticada precozmente, tiene un altísimo índice de curación, pero es la principal muerte de mujeres en el mundo. Estamos con el doctor Javier Rodríguez Lucero, que es especialista en diagnóstico de cáncer de mama, justamente en diagnóstico por imágenes. Gracias por venir, doctor. No, gracias a usted por la invitación. Lo trajimos porque la mayoría de las veces todos los mastólogos dicen lo importante es el diagnóstico precoz y cada vez hay maquinarias y aparatología, podemos decir, más nueva, más moderna para diagnosticar más precozmente. Sí, totalmente de acuerdo. El tema de la precocidad con la que uno puede llegar al diagnóstico cambia totalmente el pronóstico de cada paciente en particular. Si uno espera que clínicamente, o sea, que sea palpable cada lesión, pueden pasar años y uno en un estadio mucho más precoz, a través de estudios diagnósticos, fundamentalmente de la mamografía, puede reconocer imágenes de menos de 10 milímetros, o sea, de menos de 1 centímetro, cuyo tratamiento prácticamente redunda en una sobrevida a largo plazo de un 100%. Totalmente diferente. ¿Es curable el cáncer de mama? Totalmente, curable. Tomado a tiempo es curable y con muy buen pronóstico. Obviamente hay que hacer la salvedad de que el cáncer de mama, uno habla de cáncer de mama y en realidad dentro de lo que es el cáncer de mama uno engloba un montón de subtipos, y cada subtipo es una historia natural distinta, o sea, cada lesión tiene su carácter, por decirlo de cierta forma. Pero uno de los principales indicadores pronósticos es el momento diagnóstico, el tamaño de la lesión, que no haya afectación de la axila todavía, que no haya afectación a distancia, y eso se logra a través de controles periódicos y hoy afortunadamente tenemos la metodología diagnóstica para reconocer la mayoría de los tumores en estadios muy precoces. Para decirlo una vez más, porque ya muchas lo conocemos, pero cada vez se renueva de generación en generación, hay que remarcarlo una vez más. ¿Cada cuánto, a partir de qué edad las mujeres tenemos que hacernos controles y cada cuánto? Bueno, la paciente que no tenga antecedentes familiares de primer grado, decimos primer grado cuando tienen una hermana, una hija o una madre con cáncer de mama, a partir de los 40 años y hasta los 70 años, una vez por año. El control es anual. Cuando existen antecedentes familiares de primer grado, conviene hacerlo en una etapa más joven, porque el riesgo es mayor, o en otras circunstancias también el ginecólogo o el mastólogo puede decidir que esa paciente en particular merece una mamografía. Pero siempre es una vez por año, salvo también ocasiones particulares donde por ahí amerita un control un poco más seguido. Y otro punto por ahí conflictivo de discusión es hasta qué edad hacerlo. Y eso depende mucho del estado general de cada paciente. Claro, usted dijo recién hasta los 70 años y me sorprendió. ¿Por qué? Porque eso está estipulado en forma reglada, por decirlo de cierta manera. Pero si la paciente tiene un muy buen estado de salud, no existe edad límite. Pero no implica que después de los 70 se modifica el tiempo o directamente no se hacen más. No. Lo que pasa es que por ahí uno pone en la balanza que hay pacientes que por X causa puede tener otra enfermedad que sea importante y que no se merece esa paciente ser sometida a todo la metodología diagnóstica, porque hay que concentrarse en la patología de base que tiene esa paciente. Por eso fundamentalmente los sistemas de control que realiza el Estado en muchos países lo discontinúa a partir de esa edad dependiendo de cada caso en particular. Pero si la paciente está en buen estado de salud y demás, nosotros hacemos controles a pacientes que tienen más de 80 años y obviamente el diagnóstico es la misma modalidad y la misma frecuencia. Mencionaba recién que Argentina tiene un puesto lamentable, si se quiere, en la cantidad de mujeres muertas por esta causa, por cáncer de mama. La causa fundamental de esas muertes es la falta de diagnóstico, la falta de estudio, la falta digamos, la mujer no le da la importancia necesaria al momento que tiene que hacerse el estudio. ¿Cuál es la razón por lo que eso pasa en Argentina? Es multifactorial y realmente es muy difícil determinarlo porque en este ítem, como en otros, ustedes lo saben, la información y la estadística con la que contamos no es muy sólida ni muy confiable. Y también hay mucha heterogeneidad en cuanto al acceso de la población a los métodos diagnósticos. No se puede comparar el acceso que puede llegar a tener una paciente que vive en una ciudad grande como Rosario, Buenos Aires, Córdoba o Mendoza y que tiene una cobertura con prepagas sólidas, que tienen una información y una educación totalmente distinta a la de una persona que a lo mejor no tiene acceso a métodos diagnósticos privados y que también cuenta con una educación y una información
mucho más básica. Ni privados ni públicas, porque acá en Rosario, en la provincia de Santa Fe en general, el sistema de salud pública también es muy consciente en ese sentido, ¿no? Para el diagnóstico, además hay aparatología muy moderna en los hospitales. Pero hay un seguimiento de no pacientes. existe, como existen en otros países, los sistemas de screening organizados, ¿no es cierto? Hay países donde la paciente rigurosamente es sometida a estudios diagnósticos. Sin irse demasiado lejos, Uruguay tiene un sistema que las pacientes, para renovar algunos documentos públicos, tienen que presentar como requisito el tener el control mamográfico realizado. Que vos te vas a renovar el carnet de conducir y además de todos los documentos tenés que presentar el control, por ejemplo. Sí, y incluso tienen predeterminado un día laboral para destinarse a los estudios diagnósticos. Excelente. ¿Qué dicen las estadísticas con relación a las muertes que se producen en Argentina? Porque ¿cuál es el índice? No, o sea, si uno compara todos los países de Latinoamérica, los dos países que tienen mayor mortalidad por cáncer de mama son Uruguay y Argentina. Realmente no se termina de entender, por eso decía que no hay mucha información al respecto sólida, cuáles son las causas. En mama tampoco hay reconocidos factores de riesgos muy directos con respecto al cáncer de mama. Uno asocia cáncer de pulmón con tabaquismo, ¿no? Claro. Bueno, en cáncer de mama no existe una relación tan directa con ningún agente causal. Excepto lo genético. Excepto lo genético, y seguramente hay factores ambientales que condicionan. Claro. Factores sociales también. Últimamente se ha visto mayor incidencia en pacientes jóvenes que antes no se veía. Se cree que eso en parte puede llegar a estar dado porque ahora culturalmente el embarazo y la lactancia, las pacientes llegan en una edad más avanzada. Claro. Y son dos circunstancias que la protegen a la paciente en cierta medida del cáncer de mama. Entonces quizás eso también afecte la mayor incidencia en pacientes jóvenes porque se embarazan y dan de mamar en edad más avanzada. Entonces están más expuestas a factores quizás ambientales que no están protegidas por el tema de la lactancia y el embarazo. Es muy complejo. ¿No hay factores psicológicos en eso también? En todo hay factores psicológicos. O sea, todo lo que se denomina ahora psiconeuroendocrinología afecta, y obviamente la gente se inmunodeprime por cuestiones de estrés y por cuestiones psicológicas. Lo que pasa es que es muy difícil siempre hacer una asociación causa-efecto en esos casos. Es imposible de probar que por X factores desencadenantes, pero es un factor más a considerar. Todo el mundo obviamente sabe ya que el cáncer tiene raíz psicosomática también, ¿no? Los médicos cada vez se inclinan más. Todo está asociado. Doctor, hace unos años le hacía una nota creo que era Álvarez Gardiola, hace muchos años, y me decía que el cáncer de mama se conoce como la enfermedad de las monjas, básicamente, justamente porque no tienen hijos y porque no dan de mamar, mientras que el cáncer de útero está más asociado a las mujeres multíparas. Exacto. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Bien. Doctor, campañas a nivel de todo tipo durante todo el mes de octubre, pero ¿usted nota que en este mes funciona esto de las campañas y la conciencia? Como nota que hay más mujeres que van a hacerse los controles en octubre? Sí, pero lo que más notamos, o sea, yo creo que lo más importante es la información y la concientización, y si realmente repercute la respuesta en octubre o a lo largo del año, es indistinto. Nosotros lo que queremos es que la gente no tenga miedo, que se acerque. Realmente uno de los peores enemigos para este tipo de problemas es la falta de información y el temor por parte de la gente. Muchas veces esto prende no enseguida, sino machacándolo en el buen sentido de la palabra. Y creo que insistiendo, y estas campañas yo creo que sirven para eso, y el trabajo es quizás a mediano o largo plazo. 15 minutos como máximo lleva el control, sí, así que sí, te muy puede breve, salvar la vida, claro. Y realmente el miedo a la compresión y al estudio, realmente la paciente tiene que estar tranquila. Los equipos son más que controlados, no existe ningún tipo de daño ni lesión. Incluso con prótesis la presencia de implantes requieren una serie de maniobras extras, pero no imposibilita para nada. Eso es un temor y una fantasía que tienen muchas personas, que si tienen implantes no se pueden hacer el estudio, pero no es así. Gracias.